¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a todos un día más aquí a Aula de Ciencias. Ya sabéis, este canal donde aprendemos química desde cero. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va este martes? Estoy aquí poniendo una cosa a puntito. Ahí, ya lo tengo. Pues nada, como sabéis, estamos con el curso de Formulación Orgánica 2. Este curso en el que empezamos el otro día, este bloque 3, que son los éters, y donde hoy vamos a acabar este bloque 3, vamos a hacer los ejercicios de éters. Perdonad, que estoy poniendo bien esto. No, pues nada, al revés, que no quiere ir el giro. Pues eso, como os decía, estamos con este curso de Formulación Orgánica 2, con los éters, donde vamos a hoy centrarnos solo a hacer los ejercicios. Recordar que estuvimos repasando qué eran los éters. Recordar que es una molécula orgánica donde se ha sustituido un CH2 por un oxígeno. Entonces son dos cadenas hidrocarbonadas unidas por un oxígeno y que se podían formular de diferentes maneras. Y que como se pueden formular de diferentes maneras, pues quiero ahora dedicar toda la sesión a eso. También la formulación es un poquito más diferente de lo que habíamos hecho. Hay algún tipo de excepciones y casos así concretos y quería que la sesión de hoy pues nos centráramos a ello y aprender bien los éters. Entonces, como siempre, ya sabéis que en el PowerPoint pues tendremos los dos bloques de ejercicios, tenemos los fórmula y también tenemos los nombra, pero lo que vamos a hacer nosotros es pasar a la pizarra, ¿de acuerdo? Vamos en la pizarra pues a realizar los ejercicios, ya sabéis cómo funciona, cómo trabajamos siempre. Tenemos estos 10 ejercicios, como hoy íbamos a centrar toda la sesión solo a esto, vamos a hacer los 10 ejercicios de fórmula primero, de fórmula primero y después los de nombra, ¿de acuerdo? Pues va, apagamos la cámara y nos centramos ya a los éters. Vamos a ver el primero. Fijaros que tenemos metoxietano. Fijaros que hay una cadena, met-oxi significa que tenemos un éter, etano, es decir, tenemos un metano y un etano separado por un oxígeno. Entonces, en este caso sería CH3 del metano, el oxígeno del prefijo oxi, etano, CH2, CH3. El siguiente, dietiléter. Esta era otra forma que teníamos de nombrar los éters, en el que vamos a decir el nombre de una cadena separada por un espacio del nombre de la otra cadena y al final la palabra éter. Y recordar que a la hora de nombrarlos, los vamos a nombrar las cadenas por orden alfabético. Aquí tenemos dos etilos, pues dietilo, es decir, CH3, CH2, éter, CH2, CH3. ¿Qué más tenemos? El siguiente nos dice metoxietileno. Fijaros que es muy parecido al 1, el 3. Pero en este caso no es etano, es etileno, eno. Recordar, terminación eno significa que tenemos un doble enlace. Entonces ya sabemos que en un lado tenemos el metoxi, que es este CH3 con este oxígeno, de nuestra cadena principal, que es el CH doble enlace CH2. No nos pone la posición donde está este doble enlace. ¿Por qué? Porque en los etanos, en los D2, solo podemos tener un doble enlace en esta posición. Vamos a ver qué nos dice el 4. El 4 nos dice isobutil, isopropil éter. Bien, tenemos el éter y a cada uno de los lados vamos a tener el isobutil o el isopropenil.
Recordar que isobutil y isopropenil también se podrían decir de otras maneras, pero son unas formas que se utilizan de nomenclatura específica para estos compuestos. Entonces, recordar que el isobutil es un falso butil. Un butil son 3 carbonos. Pues en vez de ser una cadena lineal de 3 carbonos, lo que es esto de aquí, donde tenemos un carbono terminal, digamos, que tiene colgado 2 metilos. Y lo mismo pasa con el isopropil. Propil son 4. Pues bien, lo que vamos a hacer es que sean 4 carbonos, pero que los 3 últimos sean iguales que los del isobutil. Entonces, en este caso serían CH2, C, y lo mismo que antes, CH, CH. Sabemos que son CH3 los terminales, CH este de aquí. ¿De acuerdo? Esto le podríamos decir el metil éter o el metil butano, ¿de acuerdo? Pero también se pueden nombrar con isobutil, isopropil. Tenéis que saberlo. Aunque luego no lo utilicéis vosotros, la nomenclatura isobutil, isopropil, tenéis que conocerlos porque nos puede tocar este ejercicio que nos toca a nosotros hacerlo. Venga, el 5. ¿Qué nos dice el 5? El 5 nos dice etoxibenceno. Et-oxibenceno. 2 cadenas, et por un lado, benceno por el otro, separado por un oxígeno. Tenemos el oxígeno, el et por un lado, CH3, CH2, y al otro el benceno. Recordar que el benceno era esta cadena cíclica de 6 carbonos donde teníamos estos dobles enlaces conjugados. Pues va, seguimos por el 6. El 6 es el etenil isopropil éter. Las 2 cadenas ordenadas por orden alfabético, E antes que I, separadas por el éter. Pues entonces lo mismo, tenemos el éter, que es este oxígeno que tenemos al medio, y en un lado tenemos el etenil y en el otro el isopropil. Etenil, E, recordar doble enlace, entonces es lo mismo que lo que teníamos justo encima en el ejercicio 3, y el otro el isopropil, que también lo hemos visto antes, cuál era el isopropil. Muy bien, pues vamos a por el 7. El 7 nos dice butil isopropil éter. Mira, nos ha dado por los isopropiles. Pues lo mismo que antes, tenemos un oxígeno en medio, tenemos un butil, 4 carbonos, CH3, CH2, CH2, CH2 y el isopropil. Sería este de aquí. Estos ejercicios son facilitos, ¿de acuerdo? Nos estamos centrando en hacer solo ejercicios con éter, pero de estas cadenas que estamos poniendo, de este butil podría tener un hidróxido, podría tener un flúor, podría tener un cloro, ¿de acuerdo? Y también lo tendríamos que nombrar. Vamos a pasar a la siguiente hoja para no tenerlo todo aquí amontonado. Vamos a por el 8. El 8 es el 2,2, oxidietan 1-ol. Esta era una nomenclatura específica de los ésteres cuando las 2 cadenas que hay a la derecha y a la izquierda del oxígeno son iguales. ¿Y qué significan este 2 y 2'? Pues recordar que lo que nos está diciendo este 2, 2' es que en la posición 2 y en la posición 2', es decir, en la posición 2 de una cadena y en la posición 2 de la otra cadena, tenemos un oxi. Tenemos este oxígeno. ¿Y qué es lo que tiene más la cadena? Pues la cadena es un di, es decir, son 2 etan 1-ol. Entonces, para ver cuál es nuestra cadena principal, es el et 1-ol. Si es el et, significa 2 carbonos, que en la posición 1 tiene un alcohol. Y en la posición
2 tiene un oxi. Y lo mismo nos pasa por el otro lado, que tenemos la cadena 1, 1', mira, os lo voy a poner aquí, este es el 1, este es el carbono 2, este es el carbono 1' y este el carbono 2'. En el carbono 1' tenemos el alcohol y en el carbono 2' tenemos este oxi. Así que si completamos los hidrógenos, que ya habéis visto que he ido bastante rápido, no he ido pensando tal, tendríamos esta molécula de aquí. Esta molécula de aquí también la podemos dibujar de esta manera, en el que el grupo alcohol, este OH, no hace falta que lo pongamos colgando del carbono, sino que lo podemos poner así, ¿de acuerdo? Más comprimido. Pues vamos a por el 9. El 9 nos dice que en la posición 3 y en la posición 4, dioxahexanol 1-ol. Es decir, tenemos dos oxígenos, dos éteres en la posición 3 y 4, en una cadena de 6, donde en la posición 1 tenemos un ol. Entonces, esta era otro tipo de nomenclatura en el que lo que hacemos es decir que la cadena tiene 6 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no he dicho porque he dicho 8, porque X son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este 3 y 4 dioxo lo que me está diciendo es que en la posición 3 y en la posición, no, era la posición 5, perdonad, esto está mal, no existe, no puede ser en la posición 4, en la posición 3 y en la posición 5, el carbono se está sustituyendo por un oxígeno y entonces se forma este doble éter donde en el carbono 1 también tenemos un alcohol. ¿Vale? Esta era otra de las nomenclaturas que teníamos, en las que cuando tenemos más de un éter o es una estructura muy compleja, es más fácil utilizar este éter como un grupo radical, o cuando el éter no es la cadena principal, como en este caso, que el alcohol es más principal que el éter, la forma más sencilla es decir este oxígeno, este éter, como si fuera un radical que cuelga de la cadena. Pues nos vamos a por el último, a por este ejercicio número 10, donde nos dice 3-etoxi, 1-propeno. Nuestra cadena principal, siempre acordaros que es la parte de atrás, ¿de acuerdo? Pues prop-eno, es decir, prop, 3 carbonos, 1, 2, 3, donde tenemos en la posición 1 un doble enlace, 1-propeno. Y lo que nos dice es que también en la posición 3 tenemos un etoxi. En la posición 3, que es esta de aquí, tenemos un etoxi, un oxígeno con un eteno, CH2, CH3. Y esta sería nuestro 3-etoxi, 1-propeno. Espero que haciendo estos ejercicios os haya quedado un poquito más claro el tema de los éteres. Y ahora, si os parece, vamos a hacerlo al revés. Vamos a ver las estructuras y vamos a decir los nombres. Entonces, recordad, y ya habéis ido viendo, que lo podemos decir de diferentes maneras. Entonces, al final, vosotros elegir con las que os sentáis más cómodos. La verdad que a mí la que más me gusta es la de decir una cadena, otra cadena, éter. Esa es la que yo me siento más cómoda. Pero vosotros adelante, si os sentís más cómodo con el prefijo oxi, vamos a intentar hacerlo un poco de todas las maneras, hacer unos cuantos ejercicios de cada, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando veamos unos que son muy complejos, pues será más fácil utilizar también la forma de decirlo como si fuera el oxígeno del éter un radical. Pues en la primera, fijaros, lo que tenemos que hacer para nombrar es una cadena y la otra. ¿Qué cadena es más principal? Pues la más principal entre estas dos, que tienen el mismo número de carbonos, es que una tiene un doble enlace y la otra no.
Entonces, nuestra cadena principal, el nombre final sería et, 2 carbonos, no, porque tenemos un doble enlace, eteno. ¿Y qué es lo demás? Pues lo que no es nuestra cadena principal, que es esto de aquí, sería etoxi. Etoxieteno sería el nombre todo junto. Mejor. ¿Cuál sería la otra forma de hacerlo? Que es como yo me siento más cómoda. Pues decir un radical, el otro y luego la palabra éter. Entonces al final ponemos éter y delante tenemos que mirar cuáles son los dos radicales. Pues los radicales son un etil y un etenil. Por orden alfabético, el etenil va antes que el etil, por eso que este sería el etenil, etil, éter. Estas serían las dos formas posibles en las que podemos nombrar esta cadena. La siguiente, pues la siguiente volvemos a hacer lo mismo. Tenemos esta cadena de aquí y esta cadena de aquí. Tenemos un etil y un isopropil, pues etil, isopropil, éter. En la de abajo vemos que el oxígeno separa dos cadenas. Otra vez una isopropil y un 2, 3. Este es el prop acabado con E porque tiene un doble enlace. Por orden alfabético, iso antes que prop, así que este sería el isopropil, es decir, este falso propil, estas 3 carbonos que no están en lineal, sino donde tenemos un carbono con 2 metilos, isopropil. El siguiente hemos dicho que era un 3 carbonos prop acabado en E, propenil, isopropil, propenil, éter. Vamos a ver el siguiente. El siguiente, fijaros que tenemos un metilo por una banda y por la otra banda una cadena mucho más larga. Entonces, ¿cómo lo podemos decir? Pues esta es fácil decir, pues nuestra cadena principal que fuera esta de aquí, como hemos hecho en el primer caso, y que todo el CH3OO sea el metoxi. ¿Qué tenemos a la derecha? Pues tenemos a la derecha 1, 2, 3, 4 carbonos. No, 5 carbonos, nuestra cadena principal, perdonadme. Voy a borrar porque ahora ya la estoy liando mucho. Vamos a coger otro color aparte, así también lo vemos mejor. Fijaros que si yo tengo que elegir cuál es mi cadena principal, sería esta de aquí, donde en la posición 1, 2 tengo un doble enlace y en la posición 4 tengo un metoxi. Entonces, ¿cómo diría esto? Pues si son 5 carbonos, son pent. Tenemos un doble enlace en la posición 2, 2 eno, y en la posición 4 tenemos un metoxi, 4 metoxi 2 eno. 4 metoxi pent 2 eno, perdonad. Muy bien, pues tenemos aquí otro ejercicio, ahora con cíclicos, que también hemos estado trabajando, los hidrocarburos cíclicos. ¿Qué vemos aquí? Pues en un lado vemos un ciclo de 6 y en el otro lado vemos también un ciclo de 6, pero este caso con esta redonda en medio, que recordar que esto es porque tenemos este benceno. Entonces recordar que el benceno, cuando tiene un oxígeno, se le llama fenilo. Entonces esta molécula de aquí es la ciclohexil fenil
éter. ¿De acuerdo? Y nos vamos a por los últimos 5 ejercicios que teníamos para ver el nombre. Aquí volvemos a ver donde tenemos un metilo por un lado y por el otro lado una cadena de 3 y lo podemos decir como queramos. ¿Qué tenemos en nuestra cadena de 3? Pues en nuestra cadena de 3 tenemos un prop y un doble enlace en la posición 1. Para que me he dejado el guión. Prop 1 eno y podemos decir que en la posición 3 pues tenemos un metoxi. También le podríamos decir que esto es el propenil metil éter. ¿De acuerdo? Vamos a apuntarlo. Propenil. No, metil, no primero, porque la MNOP, sí, es metil propenil éter. ¿De acuerdo? Lo podemos decir de las dos maneras que queráis. Ahora este de aquí, fijaros que aunque nos intente engañar como en el de antes poniendo para abajo la cadena, no es que de este CH2 cuelgue este radical de aquí. No es así. Lo que pasa es que nuestra cadena ahora es esta de aquí. Y por el otro lado tenemos esto de aquí. Entonces, claro, esto, ¿cómo lo queréis decir? Pues si lo hacemos como si fuera todo una cadena principal, que sería la de la izquierda, donde mi carbono 1 es este de aquí, el 2, el 3 y el 4, ¿de acuerdo? Fijaros que los etoxis siempre están al final de la cadena. Mi cadena principal es esta de 4, es decir, but. Tengo un doble enlace en la posición 1, 1 en eno, buteno, y en la posición 4, ¿qué tenemos? Pues en la posición 4 tenemos este etenil. No me va a caber. En la posición 4 tenemos este etenil, porque tenemos estos dos carbonos con un triple enlace, etenil oxi, porque tenemos también el éter entre medio, 4 etenil oxi but 1 eno. Vamos a ver el siguiente, que también es, bueno, no es complicado. Tenemos un etil por un lado y un propil por el otro. Lo podemos decir, vamos a decirlo de la otra manera. Prop y et, el etil va antes. Etil, fijaros que el prop tiene aparte un triple enlace en la posición 1, entonces sería etil prop 1 inil, propinil, éter. ¿Cómo lo diríamos de la otra manera? Pues nuestra cadena principal sería esta de aquí, donde en nuestro carbono 1 tenemos un triple enlace y en nuestro carbono 3 tenemos este etoxi. Entonces, ¿qué sería? Pues el prop 1 ino, y en la posición hemos dicho 3 tendríamos este etoxi. Es decir, 3 etoxi prop 1 ino. Estas serían las dos maneras que podemos nombrar estos compuestos. Vamos a ver el siguiente. Mira, fijaros lo que os decía, ¿no? Que también podíamos tener pues hidroxilos, fluors, cloros. Pues en este caso tenemos dos cloros. Tenemos en un lado este eteno, donde tanto en la posición 1 como en la posición 2 tengo un cloro, y por el otro lado tengo un metilo. Entonces, como ya es más complicado, lo más sencillo es utilizar la nomenclatura utilizando el oxi
para nombrar el éter. Así que nuestra cadena principal es un etano, no tenemos ni dobles ni triples enlaces, y vemos que en la posición 1 y 2 tenemos un cloro, dicloro, y en la posición 1 tenemos un metoxi. Pues bien, sería 1,2 dicloroetano, 1,2, uy, no me va a caber, 1,2 dicloro etano, pero antes vamos a indicar el metoxi en la posición 2. 2 metoxi, 1,2 dicloro etano. Y por último, en este ejercicio de aquí, vemos esta estructura que la estudiamos también el otro día. Esta es un caso concreto, unos éteres, un éter muy concreto, en el que en lugar de estar el oxígeno en medio de la cadena, lo que es un oxígeno que está unido a dos carbonos continuos formando este triángulo. Y este grupo de aquí se llama epoxi. Entonces lo único que tenemos que hacer es coger nuestra cadena principal, que sería esta de aquí, ver las posiciones, fijaros que este epoxi está más hacia la derecha, por lo que mi carbono 1 va a ser el de la derecha, 2, 3, 4 y 5, y fijaros que mi epoxi está en la posición 2 y 3. Esta molécula no tiene nada más, tiene 1, 2, 3, 5 carbonos, así que acabará en pentano. Y en la posición 2, 3 tengo un epoxi. Fijaros que aquí estoy poniendo posición 2, 3 y luego no pongo di algo, porque no es que tenga dos cosas, sino que tengo una cosa que está compartida en la posición 2 y 3. ¿De acuerdo? Por eso 2, 3 epoxi pentano. Y con esto hemos repasado los ejercicios de formulación orgánica relacionada con los éteres. Hoy quería hacer solo una sesión centrada en esto para que pudiéramos ver bien los ejercicios. Espero que os haya ayudado. Hemos intentado decir los nombres de diferente manera porque os lo vais a encontrar de diferentes formas. Y espero, como os he dicho, pues que os haya servido. Con esto hemos finalizado la sesión de hoy en castellano. Dejadme que os recuerde, como siempre, que si tenéis dudas, tenéis mi correo electrónico en pantalla. También os lo voy a dejar por el chat, que es aida.aulasciencias@gmail.com. Si tenéis dudas de formulación orgánica, del tema de los ejercicios que hemos estado haciendo ahora, de éteres o de cualquier otra cosa relacionada con química, pues me podéis enviar un correo. Si es una duda puntual, ya sabéis, la resolvemos en las sesiones estas de Study Work with Me. Y si ya son pues cosas más complejas o más ejercicios, hacemos una sesión para vosotros. También os dejo el server de Discord en castellano, porque allí también podéis entrar y dejar vuestras dudas y también las resolvemos aquí luego en directo. Y nada, muchísimas gracias por seguirnos tanto aquí en Twitch o suscribiros en el canal de YouTube. Ya sabéis que hacemos todo en directo en Twitch y después lo subimos a YouTube. Ahora voy un poco retrasada, pero intentaré ponerme al día esta semana. Y como siempre, acabar de pasar muy buen día, que aún hay sol y los días ya se están alargando y esto mola, la primavera está llegando. Nos vemos ahora en 10-15 minutitos con la sesión en catalán. Y como siempre, recordar, el conocimiento es poder y la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.